A raíz de la guerra de Ucrania estamos viendo con enorme inquietud, con enorme miedo, cómo vuelven al discurso de las relaciones internacionales por parte de algunos mandatarios, en particular por el mandatario ruso, Vladimir Putin, la alusión a una guerra nuclear, a una tercera guerra mundial que sería con armas nucleares ya por parte de las superpotencias y que supondría la aniquilación de gran parte de la vida, si no de la vida entera, ¿no? ¿Somos verdaderamente conscientes de el problema de las armas nucleares, de la amenaza nuclear, de lo que supone tener esta espada de Damocles, ¿no? que decía Kennedy, Nico, de que nos caiga encima y nos aniquile como especie? La respuesta rápida es que yo creo que no somos conscientes. No somos conscientes porque muchos de los que estamos ahora vivos hemos nacido con esta espada de Damocles ya sobre nuestras cabezas. Y vemos esta inconsciencia en las declaraciones cada vez más comunes de distintos mandatarios, como dices. El más obvio y que más nos salta a la cabeza es el mandatario ruso, pero también tenemos políticos americanos, de la Unión Europea, también reacciones en Oriente Medio, que hablan con demasiada ligereza del uso o la amenaza de estas bombas nucleares, de armas atómicas. En el discurso que dio Vladimir Putin la mañana de la invasión de Ucrania, dijo: hoy en día Rusia sigue siendo uno de los estados nucleares más poderosos. En este contexto no debería haber ninguna duda que cualquier potencial agresor se enfrentará a una derrota y a ominosas consecuencias si decidiera atacar directamente nuestro país. Estaba lanzando directamente una amenaza a una posible intervención occidental en apoyo de Ucrania. Y a pesar de ello, tenemos al presidente Macron, al presidente polaco, llamando a tropas a que vayan a Ucrania. No directamente, pero bueno, dejando caer de cierto modo que se podría entrar en conflicto con Rusia. Y Rusia no se echa para atrás. De hecho, hay una leyenda urbana que dice que los dos pilares, leyenda urbana en Rusia, que los dos pilares que sustentan a la madre patria, a Rusia, son el primero, las armas nucleares, y el segundo, los valores tradicionales. Entre esos dos se compone la nación, ¿no? No tiene gracia, o sea, ellos piensan que la cultura nuclear es parte de su defensa. Y han vivido así durante todos los años de la Guerra Fría. También esto ha ocurrido, el aumento de la retórica nuclear y la facilidad con la que se saca a pasear la posibilidad de una destrucción completa mediante bombas nucleares está presente en la política americana también. Recientemente, Mike Turner, que es un político republicano americano que dirige el Comité de Inteligencia, emitió un comunicado diciendo que debería Biden dar a conocer un Serious Security Threat. Y saltaron todas las alarmas. ¿A qué se refiere con este peligro o amenaza seria a la seguridad? Y nunca se supo. Esto fue en febrero y todavía no se ha sabido. Hay quien dice y especula con que los rusos van a lanzar satélites al espacio con opciones de bomba nuclear en el espacio, para tener capacidad nuclear en el espacio. Pues no se sabe, pero es que estas menciones continuas a armamento nuclear no se hacían, o se hacían con mucho más cuidado anteriormente, por políticos que habían nacido en una época en la que no había esta capacidad de los humanos de destruirnos a nosotros mismos, y de un momento a otro esto cambió al final de la Segunda Guerra Mundial y se vieron con este poder en sus manos. Y hoy en día los políticos que tenemos han nacido ya con estas opciones en sus manos y no somos conscientes de lo que esto implica. Yo, perdón, Nico, no puedo dejar de recomendar la película de Oppenheimer, que es que se ven muchísimo los debates sobre si el político al que el científico entrega la bomba es consciente del poder que va a tener esa bomba y del poder que se le va a entregar. Y es que una vez está lanzada la bomba, hay tres tipos, pero la premisa es que no hay posibilidad de dar marcha atrás. Si está lanzada la bomba, hay 30 minutos desde que se lanza un misil balístico intercontinental hasta que llega. Más o menos estoy aquí asumiendo que va de Rusia a Estados Unidos o viceversa. Pero no hay posibilidad de cambiar la trayectoria, de autodestruirlo. Un misil balístico que se lanza, ya está lanzado y ya has lanzado la flecha, ya no puedes recuperarla. Y esto corremos el peligro de que sea como Pedro y el Lobo, de tanto aviso, que no se toma en serio, que es lo que está ocurriendo ahora. Sí, que se estaba analizando, occidentales, ¿no? Que se estaba analizando la amenaza nuclear. Lo que digo de que no se pueden retirar los misiles, bueno, hay tres opciones de armas nucleares. El primero es lo que se llaman los ICBMs, que son los misiles balísticos intercontinentales, lanzados desde silos en tierra. Lo segundo es
los misiles balísticos lanzados desde submarinos. Y lo tercero, la tercera pata de la tríada nuclear, sería los bombarderos estratégicos, que son bombas en aviones, como la que tenemos en mente de que se lanzó las dos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos estas tres patas de la tríada nuclear. Y todo esto se basa en una partida casi como un juego de mesa. Una especie de juego macabro a gran escala, en teoría con dos turnos. El primero que dispara y el que va a recibir los disparos que le da tiempo a disparar de vuelta. En teoría. Antes de que llegue el misil del otro. Antes de que llegue el misil del otro. Y esto es lo que se llama Second Strike Capacity. Si tú tienes submarinos nucleares, no te los pueden destruir con ese primer ataque y serían los encargados de vengarse del país ya completamente destruido con la segunda salva de disparos. Desde luego es una cosa macabra, o sea, no habría victoria posible. No habría victoria posible. Es lo que se llama Mutually Assured Destruction. Son muchos términos en inglés porque toda esta terminología se creó durante la Guerra Fría y lo que significa esta destrucción mutua asegurada es que ninguno de los dos contendientes, en ese momento había dos, ahora tenemos más países con capacidad nuclear, ninguno se atreve a disparar porque sabe que acabará destruido él también. Es que claro, mencionas la Segunda Guerra Mundial, hemos hablado de Oppenheimer. Llevamos este año, 2024, son 79 años de esos días de agosto de 1945, que fueron cuando la única vez que se ha puesto en acción una bomba nuclear en momento bélico, ¿no? Como parte de una acción en el campo de batalla. Sí, Alemania se rindió el 8 de mayo del 45, y en ese momento toda la atención de los aliados, te los imaginas girando la cabeza y apuntando hacia el Imperio del Sol Naciente, hacia Japón en el Pacífico. Todos menos Rusia, que todavía no había entrado en guerra con los japoneses. Y aquí se lanza la bomba de Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto. Y cambia completamente el paradigma mundial, no de la guerra, sino de la diplomacia internacional. Como digo, a partir de este momento, personas muy particulares e individuales tienen el poder de eliminar a toda la población de la faz de la Tierra. A lo mejor no inmediatamente, tenía muy poco arsenal Estados Unidos en este momento, pero muy rápidamente se consigue ese poder. Que el presidente americano, que hasta ese momento no tenía ni la capacidad, y sigue sin tenerla oficialmente, de declarar la guerra. Lo declara el Congreso, pero sí que tiene la capacidad y es él el que decide si lanzar o no lanzar una bomba nuclear. Es escalofriante, ¿eh? Hablo con muchísima congoja de esto. Y claro, tenemos esos grandes momentos en la Guerra Fría en los que verdaderamente se estuvo al borde de la catástrofe. Estoy pensando en la crisis de los misiles de Cuba, donde verdaderamente los americanos tenían sus misiles en Turquía apuntando a la Unión Soviética, los rusos en Cuba apuntando a Estados Unidos, y fueron esos días de máxima tensión en los que verdaderamente se podían aniquilar la una a la otra. Hay muchísimos momentos, no solo, el más famoso es el de la Guerra de Cuba, que es el que dices, pero hay muchos momentos durante la Guerra Fría, entre el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética. Y la propia caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, muchos pensaron que a ver si en la descomposición de la Unión Soviética un general se le iba a ir la pinza e iba a tirar bombas nucleares, ¿no? Como hundiéndose con el barco. Es que pensamos ahora mismo que todo está extremadamente bien controlado y que depende de la decisión de actores completamente racionales como es el presidente americano, el presidente ruso y presidentes de otros países, por ejemplo Francia, Inglaterra, que tengan capacidad nuclear, pero... Ya estamos viendo la categoría de los líderes. Eso por un lado, y por otro lado que no siempre ha estado todo tan controlado, que muchas veces ha dependido la decisión de lanzar una bomba o no, o un misil, de actores en el terreno con poca información y con poca visión de lo que estaba ocurriendo a gran escala. Ahora vemos algún ejemplo, pero en la Guerra Fría tenemos tres momentos que podemos elegir así más clave, más importantes, más cruciales. El primero es en la Guerra de Corea, en el 50, y previo a esta guerra, es un conflicto en la sociedad americana entre los militares y personalidades civiles contra principalmente la administración, abogando por usar estas armas antes de que la Unión Soviética las tuviera. Decían que lo que debía hacerse era destruir a la Unión Soviética antes de que consiguieran armas nucleares. De forma preventiva. De forma preventiva. O una vez las habían adquirido, pero antes de que tuvieran un arsenal suficientemente grande. Lo consiguen en el 49 y desde entonces hay una presión hacia el gobierno de tenemos que disparar a Moscú y cargarnos a los rusos. Como decía Curtis LeMay, que es
el artífice o el general que llevó toda la campaña aérea contra Japón, decía: la idea general es acabar con esos bastardos, refiriéndose a los soviéticos. Y dice: si al final de la guerra quedan 2 americanos y un soviético, hemos ganado. Eso es impresionante, pero también es otra frase de Einstein, ¿no? Si la tercera guerra mundial es con armas nucleares, la cuarta es con piedras. Y es que muchas personalidades, principalmente militares, de esos años, no eran conscientes o les daba igual las implicaciones que tuviera el lanzamiento de la primera bomba nuclear. Y es que tenemos multitud de casos en los que ocurren, en los que estamos a un pelo de comenzar esta guerra. Otro caso de este segundo gran momento de la Guerra Fría, de la crisis de Cuba. La crisis de Cuba son 13 días en octubre del 62, en los cuales los americanos descubren que los soviéticos han estado poniendo o preparando misiles balísticos intercontinentales en Cuba. Y descubren estos misiles y esto propicia una crisis internacional en la cual los americanos establecen un bloqueo alrededor de la isla de Cuba y prohíben entrar a más armas. Y se encuentran las dos potencias una frente a la otra con este actor menor que es Cuba, las dos queriendo salvar la cara, no queriendo dar el paso atrás, pero tampoco atreviéndose a lanzar la primera piedra. Y aquí, por resaltar una conversación que tuvo lugar entre el secretario de Defensa McNamara americano y Anderson, que era el encargado de operaciones navales, de este bloqueo que establecen los americanos. Se acerca el político a Anderson, el militar, y dice: ¿cómo haremos para interceptar este buque soviético, el buque que se acercaba hacia la línea? Eso pregunta McNamara. La ficha de los americanos ha sido establecer este bloqueo y ahora esperamos a ver qué hacen los soviéticos. Los soviéticos están avanzando con sus barcos hacia la línea. Y la tensión está en qué hacemos ahora si un barco se atreve a cruzar la línea. ¿Qué hacemos? Y entonces le pregunta el político al militar. Dice: ¿cómo haremos para avisar e interceptar al buque soviético? Le responde el militar. Dice: les avisamos por radio. Dice: ¿en qué idioma? ¿En inglés o en ruso? Dice: what the hell I know, what the hell do I know. ¿Qué narices voy a saber? Dice: ¿pero qué haréis si no os entienden? Pues usaremos banderas. Y si no paran, es que era todo esto de pues les disparamos, les volamos el timón de un disparo. Si le vuelas el timón de un disparo, la comunicación que le llega a Rusia es: nos están disparando los americanos, comienza la guerra. Y como muchos otros momentos calientes. Hay coincidencias que se daban que saltaban 3 alarmas distintas en 3 lugares del planeta, pues una bandada de pájaros en Turquía, cazas sirios no identificados y fallos mecánicos en un bombardero que a los americanos les parecía: nos están atacando. Coincidían estas 3 cosas y pensaban que les estaban atacando. Y luego siempre el problema que llaman el man on the field, ¿no? El hombre en el campo, que es el que manda el mensaje, y si está mandando un mensaje equivocado porque ha confundido pájaros con aviones, desencadena una reacción que es muy difícil de tener, ¿no? O nubes, o puestas de sol, todo esto han sido falsas alarmas que han estado a nada de que un hombre en el terreno decida disparar. El más conocido es un coronel soviético en el 83 que veía en el radar un punto y luego 5 puntos de misiles yendo hacia la Unión Soviética. Y convenció a sus superiores de que no eran misiles porque decía: si nos atacan de verdad, nos atacarán con más de 5 a la vez. Y les convenció, pero no había nada que dijera que no eran misiles. ¿Y al final qué eran? Y al final era, lo que digo, era una puesta de sol o un amanecer. Era un amanecer en ese caso. Un fallo del radar. Un fallo en el radar. Pero esto también les pasa a los americanos. Y como última anécdota de lo importante que eran las comunicaciones y lo rudimentarias que eran en este momento, una de las políticas que tenía el gobierno británico, que consiguió también en su momento las bombas atómicas, era el sistema de alerta que recibía el primer ministro si estaba en el coche. No tenían teléfonos y entonces hay que ponerse en situación. Estás en el coche oficial, eres el chofer y hay una alerta. Pues, ¿cómo te enteras? Pues le avisaban por radio al chofer y se estableció la política de que todos los chofers debían llevar los 4 peniques necesarios para que se bajara el primer ministro y pudiera coger un teléfono público, una cabina, y poder meter los peniques y llamar y ponerse en comunicación con el Estado Mayor, con quien hiciera falta. Pero esto era una de las normas y de los protocolos establecidos. De todos los chofers de Downing Street tienen que llevar 4 peniques para que el primer ministro pueda llamar. Desde una cabina pública, ¡qué genial! Pues hasta 1970, sí. 1970, que muchos de nuestros oyentes ya tendrían uso de razón en ese momento. Pues desde luego. Y es que durante toda la Guerra Fría, como decimos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, como dice Alfonso, la caída de la Unión Soviética es otro momento de crisis. Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán tenían bombas nucleares. Tenían el arsenal soviético, claro, lo tenían ellas. Y había el miedo de que un loco,
un loco sin nada que perder haga el primer disparo. Pues hubo un cambio de mentalidad durante la Guerra Fría. Durante todos estos años, en un primer momento lo que se intentaba era tener el arma más grande. A ver quién tiene el palo más grande para dar el golpe más contundente encima de la mesa y quién puede causar más daño con menos bombas. Y en un momento dado, entonces esto es primero la bomba atómica de fisión, que son las que se lanzaron inicialmente, luego de fusión, que son las que se llaman bombas de hidrógeno termonucleares. Se ve bien en la película de Oppenheimer, es todo el debate que hay en la segunda parte de la película. ¿Y la SAR bomba que tiran los rusos, Esta que es la mayor bomba, bomba, es termonuclear? Y entonces llega un momento dado que las bombas se vuelven tan grandes que no sirven como deterrence, no dan miedo al otro bando de que la vayas a usar, porque es tan grande que no es creíble que la vayas a usar. Y entonces se reducen la cantidad de bombas que tienen en los arsenales y se va a bombas nucleares más pequeñas, las bombas nucleares tácticas. Y todo es para ver qué puedo hacer para mover fichas sin que implique alarmar tanto al otro para que lance todo su arsenal contra mí. Que al final esas bombas tácticas son las que se acaban poniendo en la punta de misiles intercontinentales, ¿no? Depende, hay de todos los tamaños, pero estas son las que, por ejemplo, las que se amenazaron en un momento dado su uso en Ucrania. Pues todo esto lo que causa es una alarma social intensa. Durante la crisis de Cuba, muchísima gente pensaba que cada día era el último día que iban a vivir. Imaginaos estar conectado todo el rato a la televisión buscando novedades sobre si a alguien se le había ocurrido lanzar una bomba, ¿no? Y lleva a 3 tratados importantes a nivel internacional sobre las bombas atómicas y sobre la proliferación o no de este tipo de armas. El primer tratado es el de no proliferación de bombas nucleares, que está negociado entre el 65 y el 68 y entra en efecto a partir del 70. Esto lo que define es, básicamente, son 11 artículos, pero se define en torno a 3 ideas. La no proliferación, la reducción de armamento y el uso pacífico de energía nuclear. El primero, no proliferación, es que las potencias nucleares que no puedan transferir, asistir o incentivar a un estado no nuclear a llegar al estado de ser estado nuclear. O sea, no diseminar el poder nuclear. Sí. Uh-huh. La segunda es reducción de armamento, pero esta nunca queda del todo clara, la segunda idea. Es, en buena fe, llegar a acuerdos de reducción, pero no queda del todo definido. Esos son luego los acuerdos que llegan los rusos y los americanos, ¿no? Los SALT, los Strategic Arms Limitations. Van disminuyendo, pero nunca bajan por debajo de un cierto límite. Siguen teniendo la capacidad de destrucción de matarnos a todos varias veces. Y el tercero, el uso pacífico de energía nuclear, este es el que luego da problemas en Irán, es que todos tienen el derecho, todos los países, a desarrollar energía nuclear. Y entonces pues hay que hacer una distinción entre lo que es energía nuclear o desarrollo nuclear energético y militar. Ahora mismo casi todos los países se han acogido a él, excepto Corea del Norte, India, Israel y Pakistán. Pues fíjate, es muy interesante, ¿eh? ¿Qué países son los que están fuera de ese condicionamiento? 3 de esos 4 admiten tener bombas nucleares. Israel no lo admite, se cree firmemente que las tiene. El segundo tratado es el de prohibición de pruebas nucleares. Este tiene varios pasos en el 63, luego en el 96 firmado en la ONU pero no ratificado por naciones con bombas atómicas. De todas maneras, este nunca se termina de cerrar del todo y sigue habiendo pruebas. Es algo que no se ha conseguido eliminar por completo. Y aquí un ejemplo sobre estas pruebas. En las Islas Marshall los americanos hacían multitud de pruebas durante la Guerra Fría. Y es famoso el caso del atolón Bikini, que desde el 87 hasta febrero del año pasado, hasta el 23, recibía ayudas del Estado americano como compensación de haber volado las islas por completo. Entonces, la gente que vivía anteriormente en esas islas y sus descendientes recibían ayudas, y es famoso porque se quedaron sin el dinero por corrupción del propio gobierno en el exilio de esas islas, porque tenían dinero y lo malgastaron y entonces dejó de llegar a la gente. Porque el atolón Bikini no existe. No existe, o las partes que existen están demasiado, o sea, no se puede vivir ahí, o son menos de las que había anteriormente. Y el tercer gran acuerdo sobre armamento nuclear a nivel internacional es el acuerdo nuclear con Irán, el Joint Comprehensive Plan of Action. Este ha sido famoso recientemente porque Trump salió de este acuerdo. Este acuerdo es entre Irán y Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia, China y Alemania, en el cual se acordaba levantar las sanciones a Irán, principalmente venta de petróleo, a cambio de que Irán limitara ciertos aspectos de su programa nuclear, principalmente los relacionados con el tema bélico.
Este estaba firmado en 2015, este acuerdo, y fue un gran éxito internacional, y en el 2018 Trump se retiró y volvió a instaurar las sanciones a Irán. Y entonces es lo que se teme, que ahora Irán esté refinando otra vez uranio para esas bombas. Eso es. Biden ha intentado reconstituir este tratado, no lo ha conseguido, y se cree, esto se creía hace 2 años, que le faltaba 1 o 2 años a Irán para conseguir esta bomba. Y esto se creía hace 2 años. Hace 2 años. Entonces deben de estar, si no a punto, pues en los próximos años se cree que muy probablemente Irán se convierta en una potencia nuclear, si no lo es. Es verdaderamente aterrador, dada cómo está la situación ahora entre Irán e Israel. Israel, que dices que es uno de los países que no ha firmado el Tratado de No Proliferación y que, aunque no admita abiertamente tener armas nucleares, se cree que las tiene. Se cree que las tiene, y además no sabes cómo va a reaccionar Irán ante movimientos no esperados por parte de Israel. Y es que no sé si habéis jugado alguna vez a un juego de mesa de estrategia bélica. A mí me gusta mucho, pero me vale cualquier tipo de juego, el Catán, el que sea. Si habéis jugado a cualquier juego, si alguna vez, poneos en ese momento, estáis pensando vuestra estrategia y veis claramente un movimiento o una estrategia que vuestro adversario puede hacer. Decís, claramente esto es lo obvio que va a hacer y va a mover aquí o va a tratar de conseguir esto, y veis que eso echaría al traste vuestros planes, reaccionáis ante ello preventivamente, y cuando le toca el turno a la otra persona, hace un movimiento completamente distinto al que teníais esperado. Y desde tu punto de vista no es racional ese movimiento, pero si te pusieras en la silla del que está enfrente de ti jugando contra ti, tiene todo el sentido del mundo. Pues esto, que reducido a juegos de mesa más o menos se entiende, al ajedrez, vaya. A nivel internacional, de política internacional, es lo que ocurre. No entiendes y somos incapaces de ponernos del todo en la cabeza del Estado que se sienta al otro lado de la mesa. Fíjate, no solo diría que eres incapaz de eso, sino que además te temes lo peor, que es lo que en teoría de las relaciones internacionales se llama un dilema de seguridad. Si yo veo que tú te estás armando, solo me puedo imaginar que te estás armando para atacarme a mí. Luego yo voy a empezar a armarme. Tú me ves armarme a mí y piensas que te voy a atacar a ti. Yo en realidad lo que quiero es defenderme de las armas que te estoy viendo acumular. Y entonces así se va repitiendo el ciclo en el que los dos pensamos mal del otro. Pero no esperas que vaya a hacer algo súbitamente inesperado. Y esto lo definió muy bien el general Joseph Carroll, que es un actor durante la crisis de los misiles del 62, dijo a posteriori, escribió lo siguiente, dice que una de las grandes barreras que tiene la mente humana es la tendencia a asumir que el status quo continuará indefinidamente. Y dice que los estados no asumen que sus potenciales adversarios tienen una capacidad de decisión independiente y que pueden cometer actos inesperados. Lo más claro, los dos más claros, recientes, Rusia y el ataque de Hamás a Israel. No asumes que eso puede ocurrir. Y lo que está ocurriendo actualmente es que se está, como hemos dicho al principio, se está eliminando el tabú nuclear. Y las palabras que dice cada uno de los actores a nivel internacional importan. Y Rusia, si percibe que no se está tomando en serio en Occidente su retórica nuclear y los avisos que da, lo que va a hacer es subir la intensidad de estos avisos hasta que se le tome en serio. Y es que un dato que no se confirma a nivel americano, pero si no es este dato, es muy parecido, es que desde que se lanza un misil contra Estados Unidos, avisan al presidente americano y le dicen, está viniendo un misil hacia Estados Unidos. Y el presidente americano tiene 6 minutos para decidir cómo contraatacar. Cómo y dónde contraatacar y con qué intensidad. 6 minutos en los cuales está en conversación con la persona que le ha avisado y le dice, esto es lo que nos viene y ahora, señor presidente, decida cómo respondemos. 6 minutos. 6 minutos. Y entonces decide cómo responde antes de que caiga la bomba. Antes de que caiga la bomba hay que sobre él mismo, presuntamente. Sobre él mismo, pero no se sabe del todo a dónde va. No se sabe a dónde va. Esto es lo que se llama launch on warning. Es la política americana de nosotros disparamos antes de que nos des. Si vemos un aviso de que está llegando una bomba, disparamos. Y esto puede fallar por todos lados. Cualquier fallo de comunicación en cualquier lugar de la cadena, un error técnico, un hombre inconsciente, un estado sin nada que perder o un malentendido, empieza esta cadena que no hay manera de pararla. Y ponemos toda nuestra confianza en el concepto que hemos explicado antes, en la destrucción mutua asegurada, que no es más que un experimento, es un concepto que estamos probando día a día continuamente. Un experimento que es ahora mismo los humanos, y desde hace casi 80 años tenemos la capacidad de destruirnos. Hasta ahora no lo hemos conseguido, pero mañana volvemos a probarlo, y al día siguiente otra vez.
Y estoy sonando muy alarmista, Alfonso. No, pero es que es hasta que no está sonando alarmista, es hasta que se rompa la cuerda. Es verdaderamente... Bueno, es escalofriante. Pues es verdad, es verdad. Llevamos 80 años. A ver cuánto aguanta el juego, ¿no? A ver cuánto aguanta el juego. Porque no hay manera de parar el juego. Seguimos en ello. Y no somos conscientes de que el peligro es real. Damos por sentado que se ha construido este estado de bienestar de una manera fácil, pero todos los días se está probando y se está poniendo a prueba. Y esto, cuando estaba terminando de prepararlo, me recordaba a algo que nos explicó Luis Velarde en un episodio hace tiempo, que hablaba de vida extraterrestre y de exploración espacial, y dice que era la paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi es que por probabilidad ya deberíamos haber encontrado otras civilizaciones, vida extraterrestre. Y sin embargo no lo hemos hecho. Y sin embargo no lo hemos hecho. Y él propone que no lo hemos encontrado porque hay un filtro que hace que las civilizaciones se apaguen. Y hay dos opciones: que este filtro ya lo hayamos pasado y que seamos una de las pocas civilizaciones con suerte que hayamos superado este filtro de pasar a la vida. Eso es una opción. Y la segunda opción es que este filtro aún no hemos llegado a él y que está en el futuro. Y que este filtro es el de la destrucción, autodestrucción de cada civilización llegado a un punto. O sea que no encontramos otras civilizaciones porque o no han llegado a vivir o sí han llegado a vivir pero se han destruido, autodestruido antes de que nosotros demos con ellas. Esas son las dos opciones. Y seguimos en este experimento de ver cuál de las dos es en la que nosotros nos encontramos. En fin, Nico, no sé qué decir. Que te veo la semana que viene. Nos vemos la semana que viene con un tema nuevo.